Gracias por acompañarnos en este estudio de la Palabra de Dios. Recuerde que estamos considerando durante esta semana el conflicto detrás de todos los conflictos y hoy vamos a hablar sobre guerra en el cielo, un tema que ya debe sernos conocido porque lo hemos abordado en otras ocasiones, pero ahora con nuestro profesor Dani Perla vamos a considerarlo en el contexto de lo que estamos estudiando esta semana en el libro de Josué. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre Santo y bueno, porque cuando tú nos revelas en tu palabra lo que sucedió en el cielo y esta guerra que comenzó allí, una guerra espiritual, nos permites también ver cómo tú estás obrando para solucionar el problema del pecado. Ayúdanos a tener esta sensibilidad espiritual para aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, ya es un tema que nosotros conocemos, lo hemos abordado en otras lecciones, en varias lecciones, pero en el contexto de lo que estamos estudiando, de cómo Dios va a intervenir en la historia de Josué, quizá la primera pregunta que me gustaría hacer es, ¿cómo es que este conflicto que inicia en el cielo termina en la tierra? ¿Por qué es importante recordar que es un conflicto que inició en el cielo y que detrás de esto está un ser que fue creado perfecto, con libre albedrío, con libertad para elegir, pero que abusó y mal usó de esa libertad? Yo creo que toda criatura racional en esta tierra, porque cuando nosotros contemplamos nuestro planeta, el único ser vivo capaz de poder formularse estas preguntas, capaz de poder reflexionar, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me está pasando esto? Solo es el ser humano. Sí. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando ya somos conscientes de nuestra existencia, hay muchas cosas que se escapan de nuestro control y ahí es donde surge esa pregunta, bueno, ¿y estamos aquí solos? ¿Hay fuerzas detrás de todo lo que acontece? Y entonces, gracias a Dios, la palabra de Dios tiene una respuesta para nosotros y nos muestra que la vida en este planeta es parte de un propósito de Dios, de un diseño divino, pero que fue lastimosamente interrumpido, que fue distorsionado por la entrada del pecado. Y entonces la palabra de Dios es el único documento que nosotros tenemos realmente y debemos dar gracias a Dios por ello. Sí. Definitivamente la palabra de Dios es el único documento que tenemos en este mundo que nos abre nuestra mente y nos habla acerca de realidades que están más allá de lo que nosotros podemos ver y entender, hasta un lugar que llamamos el cielo, donde está Dios, donde tiene su trono, allí mismo un ser que Él creó perfecto, puro, santo, se volvió contra Él, cosa que no entendemos, es un misterio, Sí. porque un ser que ha sido creado con todas esas cualidades se vuelve contra su creador y allí comienza el pecado, que finalmente este ser está viendo cómo esparcir la semilla del mal, que de paso aún en el mismo cielo, estando en la presencia de Dios, logró engañar a una tercera parte de ángeles del cielo. Notemos entonces cuán poderosos fueron sus argumentos, cuán persuasivo fue él. Y finalmente la Biblia nos dice que esa guerra que inició en el cielo se trasladó aquí en la tierra. Aquí continúa esa guerra y aquí va a ser definida la última gran batalla. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que ya hay un vencedor. Aún antes de que esta guerra se pelee, es como un partido que yo ya sé cómo va a quedar el marcador. A veces cuando hay un partido, ¿verdad? En algún deporte hay alguna competición, a veces las personas apuestan y dicen, no, yo creo que va a ganar y va a ganar tanto, por tanto. Bueno, a veces se da, a veces no se da, pero en esta batalla entre el bien y el mal que inició en el cielo y que se está desarrollando aquí en la tierra y que se va a finalmente a
resolver aquí en la tierra. Aquí ya nosotros sabemos quién es el vencedor. Amén. Y la Biblia nos da algunas perspectivas. Solo vamos a mencionar esto porque nos va a ayudar para ya ir aterrizando nuestra reflexión sobre lo que la lección nos está enseñando. Pero Apocalipsis capítulo 12, Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, que nos dan esta visión del cielo, pero me voy a concentrar en Isaías y en Ezequiel. Parece que el autor bíblico toma como figura algunos personajes históricos, en este caso es en Isaías el rey de Babilonia, en Ezequiel el príncipe de Tiro, y a través de ellos nos desvelan una realidad mayor, lo que sucedió en el cielo. Pero, ¿por qué algunos comentadores se aferran a la idea que son seres humanos cuando en el texto bíblico claramente se describen cosas que solamente pueden referirse a ese ser que nosotros conocemos como Satanás? Creo que en este conflicto entre el bien y el mal hay cosas que nosotros totalmente no podemos ver, por eso se dice que esta es una guerra espiritual, pero que hay cosas que suceden aquí que nos dan una idea, una vislumbre de esas realidades espirituales que no podemos ver, ya sean buenas o malas. En la Biblia Dios ha dejado también por ejemplo, cuando vamos a Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, ahí nos damos cuenta que Dios habla de estos personajes que usted mencionaba y se dan características de ellos, pero que en realidad son características que sobrepasan a una figura humana, Sí. que de paso tampoco era algo extraño para los lectores de esa época, porque los mismos gobernantes en esa época siempre creían, desde Egipto, bueno, los Sí. emperadores, que ellos creían que eran dioses, y entonces Dios utiliza esa misma plataforma de ese ego que tienen ellos, que ellos son Dios, para mostrar ahora dónde se originó realmente ese deseo de supremacía. Se originó en un ser que él creó, en un ser que era un ser de luz, Lucifer, como lo conocemos nosotros, que estaba en la presencia de Dios, porque ahí se habla de ellos y dice, en el huerto de Edén estuviste, cuando el rey de Tiro estuvo en el huerto del Edén, si el Edén finalmente fue retirado. Entonces ahí vemos que es un lenguaje simbólico para hablarnos de una realidad que está mucho más allá, pero que las características de este ser que se reveló en el cielo, estos gobernantes aquí en la tierra, realmente ellos las han asimilado y todo su orgullo, su soberbia y contra el Dios del cielo, o sea, todas esas características ellos las han asimilado porque es así. Siempre que nosotros vemos aquí en la tierra personas yendo tras el camino del mal, tenemos que preguntarnos, ¿alguien está detrás de ellos? Yo recuerdo cuando todavía la tecnología estaba comenzando, digamos, por ejemplo, antes lo remoto no era tan común. Claro. como lo tenemos ahora. Ahora incluso hay aviones, se le llaman no tripulados, famosos drones, y hay un montón de hazañas que el ser humano ha logrado, pero en aquel tiempo no. Recuerdo incluso en el inicio de mi ministerio, predicando algún sermón y mencionándole a las personas qué pasaría si usted viera un vehículo que pasa enfrente de su colonia, de su casa y de la colonia y que va por ahí y sin conductor. Usted pensaría, ¿ese vehículo solo está yendo ahí o hay alguien detrás de ese vehículo? Claro, yo esa ilustración la contaba antes que existieran los carros ahora autónomos, Sí. pero era algo que iba a desarrollarse finalmente por el crecimiento tecnológico. Entonces la respuesta era, no, si hubiera que hay un carro allí que no está tripulado, hay alguien detrás. Ahora sabemos que hay máquinas. En aquel tiempo se podía hacer de alguna manera remotamente. Así es lo mismo con el mal. Si nosotros vemos odio, guerra, crimen, la gran pregunta es, ¿eso surge así por casualidad? ¿O detrás de eso hay una mente maestra? Esa palabrita en inglés se puede decir en una sola palabra, mente maestra. O detrás hay una mente maestra que está en realidad
impulsando todas estas cosas? Bueno, la Biblia nuevamente nos revela y dice, sí, hay una mente maestra que está detrás de todo lo malo en este mundo. Entonces, pastor, porque en Daniel capítulo 10 se nos revela también esto, cómo pueden estos seres rebeldes, los demonios y Satanás a la cabeza, estorbar incluso los planes de Dios, intentar estorbarlos, vamos a decirlo así. Cómo esta perspectiva de esta batalla que se originó en el cielo, ahora con lo que vemos en Josué, con este ser celestial que es Jesús, que está comandando a su ejército, nos permite entender por qué ahora Dios va a liderar la expulsión de los cananeos para dejar a su pueblo como sus representantes en esta tierra. Sucede que, bueno, en el caso que usted menciona en Daniel, ahí nosotros vemos cómo Dios también, si así como mencioné, detrás del mal hay una mente maestra, detrás del bien también hay una mente maestra y es nuestro Dios. Y entonces, en el caso de la experiencia que el ángel le cuenta a Daniel, era que está registrada en el libro que lleva su nombre, era de cómo los seres celestiales estaban tratando de influir en el rey persa para que él otorgara las libertades que el pueblo de Dios necesitaba para que el pueblo fuera reconstruyendo, recobrando su libertad. Entonces, sin embargo, en este caso, Dios no quería hacer algo a la fuerza, bueno, te tuerzo el brazo, sino que Dios estaba obrando a través de su mente, pero que también Satanás estaba obrando a través de la mente de él, y cómo Dios tiene que permitir que el ser humano que fue creado libre, con libre albedrío, tome la decisión y decir, bueno, voy a hacer esto, pero que detrás hay impulso. Bueno, esto es algo, hermano Gerson, que nos debe hacer reflexionar a nosotros. Todo lo que yo hago, realmente, ¿quién lo está impulsando? Yo estoy bajo la influencia del Espíritu de Dios, del poder de Dios, o de los seres malignos, porque Pablo habla también de todos estos seres en las regiones celestes, los seres malignos. Entonces vale la pena reflexionar y Dios permite muchas veces, pero en el caso que las personas tomen su decisión. Pero esto nos ayuda para ver que en el caso de las conquistas que habrá en las tierras cananeas por parte del pueblo de Dios, Dios tendrá que intervenir en una manera directa, porque el mal no va a dar su brazo a torcer solo. Finalmente Dios tendrá que destruirlo, Dios tendrá que hacerse cargo, porque lastimosamente las pretensiones de Satanás, que es el ángel caído, el Lucifer caído, no conocen límite y él no da su brazo a torcer. Entonces las conquistas que vamos a ver de ahora en adelante, que vamos a estar estudiando en el libro de Josué, nos muestran que aún así Dios está capacitado para hacerle frente a la resistencia del enemigo. Y finalmente, pastor, porque sí me gustaría terminar con esta pregunta, ¿cómo podemos escudarnos de los engaños satánicos que ha usado para apartar nuestra mente de la realidad del gran conflicto? Porque aun cuando es evidente el resultado del gran conflicto a nuestro alrededor, hay personas que todavía no logran ver lo que hay detrás, lo que usted mencionaba, estas mentes maestras que están detrás. ¿Cómo podemos escudarnos de esa estrategia? ¿Qué estrategias ha usado el enemigo para lograr disimular su obra de tal manera que los seres humanos no entiendan el peligro que corremos al no decidirnos por seguir a Jesús en este conflicto cósmico? Aquí yo diría algo, hermano Gerson: todo lo que no está fundado en la palabra de Dios, entonces viene del otro lado, viene del enemigo. Sí. Y el enemigo, ¿cómo disfraza? ¿Qué armas usa? Mira, a través de la ciencia, a través de la religión. Incluso hay diferentes religiones en el mundo, a través de lo espiritual, a través del oculto, a través de la filosofía, a través de la educación. La educación también él la ha infiltrado. Todo esto el enemigo obra, y a veces las personas no se dan cuenta que están siguiendo una agenda que él tiene, porque él tiene una agenda. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros? Ahí tenemos definitivamente la palabra de Dios, que es la espada del cristiano. Amén. Es la única arma que podemos usar para hacerle frente a los engaños del enemigo. Así que
de ahí la importancia que tenemos de estudiar la palabra de Dios. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que a través del estudio de la palabra podamos afirmarnos en nuestra devoción a nuestro Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, eres bueno, eres fiel. Ahora te pido que tú puedas abrir nuestro entendimiento para que podamos conocer, Señor, realmente esta batalla espiritual en la que nos encontramos, nos demos cuenta que nada sucede por casualidad, pero en vez de vivir con temor por las fuerzas del mal que nos rodean, podamos vivir con esperanza, sabiendo, Señor, que tú eres vencedor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.